Bien chicos, vamos a iniciar nuestra siguiente clase correspondiente a los circuitos en paralelo. Un circuito en paralelo es una configuración de conexión entre dispositivos eléctricos entre la que los bornes o terminales de entrada de todos los dispositivos conectados coinciden entre sí, al igual que sus terminales de salida también coinciden entre sí. Por ejemplo, los dispositivos que se conectan en un multicontacto están conectados todos en paralelo, ¿sale? Vamos a ver, aquí tenemos la configuración de un circuito en paralelo. Aquí, imagínense que yo siempre hago la analogía de que imagínense que tenemos dos calles, ¿sale? Una avenida y otra avenida. Y entre esas dos avenidas hay una serie de calles que las unen. Entonces imagínense que viene todo el tráfico aquí sobre esta avenida, ¿sale? Y tenemos tres calles por las que podemos dar vuelta para incorporarnos a la otra calle que está aquí. Ahora, el problema es que cada una de estas calles tiene una cierta cantidad de baches. Resulta, imagínense que la primera calle tiene muchísimos baches, ¿no? Entonces ahí hay hoyos, hay chipotes, hay todo. Entonces, la segunda calle tiene chipotes, tiene baches, ¿sale? Pero no tantos como la primera. Y la tercera calle, pues digamos que solo tiene por ahí un bachecito muy pequeñito, ¿sale? Pero la cantidad de carros que viene es mucha. Entonces, algunos de los automovilistas que llevan mucha prisa, pues dirían, no, pues yo la verdad mejor de una vez doy vuelta acá, porque yo llevo mucha prisa. Entonces, él da vuelta aun cuando la cantidad de baches y topes que hay es mucha, entonces ni modo, él le da preferencia al tiempo por encima del daño que le produce a su carro. Entonces va a pasar por aquí aun cuando pase por los baches, pase por los topes. Bueno, como a él le urge llegar rápido, pues pasará por acá. Otros por el contrario dirán, no, yo no llevo tanta prisa, mejor me avanzo una calle más y ya me paso por el que no está tan mal. No puedo ir hasta allá porque está muy lejos, pero paso por aquí. Entonces la mayoría de los autos evitarían la calle más problemática y se irían por la segunda, aun cuando no tiene tantos baches, pero si tiene, bueno, entonces yo paso por aquí porque pues sí me urge el tiempo, pero no quiero arriesgar mi coche a que se me lastime, ¿sale? Finalmente, aquellos que tengan mucho tiempo y digan, están bien feas estas dos calles, ¿sale? Yo mejor me voy hasta la última, que está hasta acá, y ya por aquí yo circulo muy fácil y no amuelo mi carro, ¿sale? Entonces, yo puedo circular por los tres, es decir, la corriente o cargas eléctricas. Imagínense que los coches son las cargas eléctricas. Las cargas eléctricas pues van a tender a circular por la avenida que tenga menos baches. Es decir, imagínense que los baches es lo que nosotros identificamos como resistencia. Esta resistencia, bueno, es la oposición al paso de los coches o de las cargas eléctricas. Entonces, la mayoría de las cargas se van a ir por donde haya menos oposición y se van a ir la menor cantidad de cargas por donde haya más oposición, ¿sale? Entonces, esta es una analogía muy buena porque nos permite identificar por qué las cargas se van la mayoría por la que tiene menos baches y la menor cantidad por donde hay más baches o resistencia, ¿sale? En nuestra casa, bueno, todo lo que nosotros conectamos, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad nos entrega a nosotros un voltaje de 120 volts, es decir, nos entrega dos líneas, vienen dos cables, ¿no? De la Comisión Federal vienen dos cables, uno de ellos que corresponde a la tierra y otro que viene a la corriente. Entre esos dos, entre la corriente y la tierra, hay aproximadamente 120 volts. Esos cables yo los llevo a través de toda la instalación eléctrica de mi casa, yo llevo estos dos cables, ¿sale? Por eso cuando ustedes se han revisado una instalación eléctrica, siempre van dos cables. Y yo cualquier cosa que conecto, por ejemplo, si yo voy a conectar mi televisión, hagan de cuenta que esta es mi televisión, las dos patitas, una patita se conecta a este cable y la otra patita a este cable, de tal forma que cuánto va a pasar por mi televisor, pues los 120 volts que entrega Comisión Federal. Si yo voy a conectar, por ejemplo, una licuadora, mi mamá va a conectar a la licuadora, pues las dos patitas que tiene la licuadora, una patita va a conectarse a esta línea y a esta línea. Entre las dos líneas pues hablo de los 120 volts. Si yo voy a conectar mi computadora, bueno, pues voy a conectar una patita, va a ir para acá y otra para acá. De tal forma que todo lo que yo conecte en mi casa, ya sea aparatos eléctricos o incluso focos, cuando yo conecto los focos,
una patita va aquí. Digamos que si ustedes han visto un foco, bueno, ya ven que tiene un puntito al centro y una piececita de como de rosca, de lámina en forma de rosca, ¿sale? Que sería haría las veces de la segunda patita, de tal forma que yo cuando enrosco mi foco, el puntito del centro va hacia acá y la rosca va conectada hacia acá, de tal forma que cuando me conecto mi foco se conecta a los 120 volts, ¿sale? Entonces todo lo que yo conecto en mi casa, ya sea aparatos eléctricos o focos, están conectados de esta manera en paralelo a la instalación eléctrica que yo tengo. Entonces las instalaciones eléctricas en un domicilio, en una casa, son en paralelo. Ahora, la energía o corriente eléctrica en un circuito en paralelo tiene dos o más caminos. Por eso acabamos de decir que las cargas pueden elegir por acá o por acá. Sí, tienen dos caminos para circular, de tal forma que cuando un elemento del circuito se interrumpe, todos los demás circuitos continúan funcionando, pero con mayor corriente, ¿sale? Entonces por eso cuando yo desconecto mi licuadora, pues no pasa nada, porque las cargas que antes estaban pasando por aquí pueden pasar por las otras, ¿sale? O puedo, si desconecto uno, desconecto dos, pues mientras haya ahí, pues siempre van a estar las cargas disponibles. Si no tengo conectado nada, pues todas las cargas siguen pasando, siguen estando ahí, pero no hay por dónde pasar, ¿sale? Bien, en un circuito, los circuitos que vamos a revisar, pues obviamente que son circuitos resistivos, es decir, únicamente tienen resistencias conectadas, exclusivamente. En un circuito resistivo se va a hablar entonces de un circuito equivalente, como en el caso de los circuitos en serie, el cual es un circuito que tiene una sola resistencia, y esta resistencia equivale a todas las otras resistencias conectadas en paralelo. Bien, bien, vamos a tener entonces aquí, ¿cómo se va a calcular entonces ahora la resistencia equivalente? Bueno, se acostumbra que 1 sobre la resistencia equivalente es 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. La forma de calcular la resistencia equivalente es esta. La resistencia equivalente va a ser igual a 1. Imagínense que esta resistencia equivalente que está dividiendo pasa acá multiplicando, y todo esto que yo lo tengo aquí pasaría dividiendo. Esto va a tomar el lugar de la resistencia equivalente, y la resistencia equivalente el lugar de todo esto. Por eso resistencia equivalente es igual a 1 sobre todo esto, ¿sale? Entonces esta va a ser mi fórmula para calcular la resistencia equivalente. Aun cuando se ve un poco complicada, van a ver que a la hora de hacer los cálculos no lo es tanto. ¿Qué se va a cumplir? En un circuito resistivo paralelo se van a cumplir las siguientes expresiones. El voltaje en cada uno de los elementos resistivos va a ser igual al voltaje total. ¿Por qué? Porque cuánto cae de aquí para acá, pues va a caer lo mismo de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá. El voltaje equivalente es igual al mismo voltaje en todos los circuitos. El voltaje total es lo mismo que hay. Por eso yo cuando conecto mi televisión, mi licuadora o mi foco, el voltaje que hay en cada uno de ellos pues son los 120 volts que hay en mi casa, ¿sale? Entonces el voltaje en un circuito en paralelo es igual en todos los elementos o en el total del circuito. La resistencia equivalente, bueno, pues se va a calcular con esta fórmula. Déjenlo, voy a sustituir. Ahí estaría, ¿no? Entonces esta sería la resistencia equivalente, ¿sale? Y entonces aquí podríamos poner más tantas resistencias equivalentes como haya. Ahí está, ¿sale? Esta es la forma de calcular la resistencia equivalente. Bien, ahí está, ¿vale? Bien, vamos ahora a la corriente equivalente, que equivaldría a la cantidad de cargas o cantidad de coches. Pues va a ser la suma de coches que vaya por aquí más esta, más la cantidad de coches que vaya por cada una de las calles. Es decir, la corriente equivalente va a ser la cantidad de cargas que vayan por aquí, más la cantidad de cargas que vayan por acá, más la cantidad de cargas que vayan por acá. Por eso la corriente equivalente es igual a la corriente que pasa por la resistencia 1, más la corriente por la resistencia 2, más la corriente por la resistencia 3, etc. La potencia total, pues obviamente es la multiplicación del voltaje por la corriente, como vimos en los circuitos en serie. ¿De acuerdo? Bien, yo tengo aquí un primer ejemplo. Yo tengo entonces aquí a mis circuitos se alimentan 15 volts. Ahí están. Y para mi resistencia 1 yo tengo 10 ohms y 5 ohms. La resistencia equivalente, pues en este caso si yo tengo dos resistencias, solamente se involucra a dos resistencias. ¿Cuál es la fórmula? Pues la resistencia equivalente va a ser 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2. Yo sustituyo los valores de mi resistencia, va a ser 1 sobre 10
más 1 sobre 5. ¿Cómo lo hago yo en la calculadora? Bueno, es muy fácil. Yo pongo, en mi calculadora pongo 1 entre, y abro paréntesis. Dentro del paréntesis yo pongo 1 sobre 10 más 1 sobre 5 y cierro paréntesis y le pongo el igual a mi calculadora. Cuando hacen esto en la calculadora, el resultado que les arroja es de 3.33 ohms. Esto es lo que vamos a meter nosotros en nuestra calculadora. Sí, ya sea en nuestra calculadora del celular, o nuestra calculadora de la computadora, o nuestra calculadora electrónica, ¿sale? Pero no se olviden de colocar siempre estos paréntesis, porque si no, no les va a dar el resultado correcto. Una vez que ya obtuve la resistencia equivalente, pues ya puedo calcular mi resistencia, mi corriente equivalente. Es la misma fórmula que utilizamos para los circuitos en serie. Tengo el voltaje total, que es el mismo que va a estar en todos los elementos, los mismos 15 volts, divididos entre la corriente equivalente que acabo de calcular. 1.5 entre 3.3 ohms nos da 4.5 amperes. Y listo, ya calculamos la corriente equivalente. Yo tengo que calcular aquí las corrientes por cada elemento. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues de la misma manera que calculé la corriente total. El voltaje total, pero por la resistencia 1. Un 15 volts entre 10 ohms nos da 1.5 amperes. Por el caso de la corriente 2 van a ser otra vez los mismos 15 volts, porque no hay más que un solo voltaje, entre los 5 ohms de la resistencia 2. 15 entre 5 nos da 3 amperes. Y aquí efectivamente se verifica que por la menor resistencia, la segunda resistencia, que es de 5 ohms, circula más corriente que por la de 10 ohms, ¿sale? Entonces la mayor cantidad de coches se van a ir por donde haya menos baches, por donde haya menos resistencia. Si es la mitad de la resistencia, será el doble de la corriente, y efectivamente si es 5 es la mitad de 10 ohms, 5 ohms es la mitad de 10 ohms, la corriente será el doble en la menor resistencia, es decir, la mayor cantidad de carga se va a ir por la menor resistencia. Juntas, si yo las sumo, me dan los 4.5 amperes que calculé en todo el circuito. Los 4.5 amperes de corriente. Lo único que resta es calcular las potencias. Vimos la fórmula de las potencias en los circuitos en serie. Multiplicamos el voltaje, que no hay más que el voltaje de 15 volts, por los 1.5 amperes, me da 22.5 watts. En este caso, en la potencia, en la resistencia 2, va a ser los mismos 15 volts, ahora por los 3 amperes que circulan por esa resistencia. 1.5 por 3 me dan los 45 watts. Si yo lo sumo en total me da 67.5 watts, ¿sale? Que serían los 15 volts por los 4.5 watts totales, que serían aquí. Esta es una forma de verificar que se hicieron correctamente los cálculos. Recuerden que al final yo presento todo en una tablita. Tengo entonces voltaje equivalente, son 15 volts, ¿sale? Déjenlo, voy a poner esto por aquí porque esto se recorre. Déjenlo, voy a recorrer esto por acá, ahí está. Entonces yo lo presento aquí. Yo voy a tener entonces mis 15 volts y 15 volts en el total y en cada uno de los elementos. La resistencia 1 que era de 10 ohms y la resistencia 2 que era de 5 ohms. La corriente equivalente es de 4.5, la resistencia equivalente que era de 3.3 ohms y la potencia total que era de 67.5 watts. Aquí anoto mis datos parciales. La corriente de la resistencia 1 es de 1.5 amperes y su potencia es de 22.5 watts. La corriente de la resistencia 2 es de 3 amperes, que tengo aquí, y su potencia en la resistencia 2 es de 45 watts. Y ya presentamos los resultados de esta forma. ¿Sí? Entonces se fijan, no es muy complicado. Aquí vamos a presentar entonces ahora un segundo ejemplo. En un segundo ejemplo yo tengo ahora que se alimenta 9 volts y tengo tres resistencias. La resistencia 1 es de 10 ohms, la resistencia 2 es de 2 ohms y la resistencia 3 es de 1 ohm. ¿De acuerdo? Entonces la resistencia equivalente pues va a ser otra vez 1 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2 más solo 3 resistencias. Y bueno, esta es mi fórmula. Yo sustituyo, ponemos 1 sobre 10, 1 sobre 2 y 1 sobre 1. La forma en la que yo lo voy a meter a la calculadora es poner 1 entre, abro paréntesis, 1 entre 10 más 1 entre 2 más 1 entre 1, ¿sale? Y entonces, bueno, esto debería de ser así, ¿no? Déjenlo, voy a poner 1 entre 10
más 1 entre 2 más 1 entre 1, y ahí está, ¿no? Entonces yo lo meto así en mi calculadora, 1 entre 10 más 1 medio más 1 entre 1, y ya cuando le doy igual a mi calculadora, pues me va a arrojar los puntos 625 ohms. Bien, otra vez vuelvo a calcular mi resistencia equivalente, que es el voltaje total, los mismos 9 volts, no va a haber otros, entre los puntos 625 ohms. Es decir, va a haber 14.4 amperes. Entre menor resistencia equivalente haya, ¿sale?, mayor voltaje, mayor corriente voy a tener. ¿Sí? Entre menor resistencia, mayor corriente. Entonces, vamos a ver. Yo calculo por cada elemento, pues es el voltaje entre la resistencia de 10, 9 entre 10 me da 0.9, 9 entre 2 me da 4.5 y 9 entre 1 me da 9 amperes. Si se fijan, otra vez se cumple, en donde tenemos la menor resistencia de 1 ohm, circula la mayor corriente, que es la de 9 amperes. Donde tenemos la mayor resistencia de 10 ohms, tenemos la menor corriente de 0.9 amperes. ¿Sale? Yo sumo las respectivas corrientes y me dan los 14.4 amperes que tuvimos en la corriente equivalente. Calculo las potencias, voltaje por su respectiva corriente. 9 por 0.9 me da 8.1 watts, 9 por 4.5 amperes nos da 40.5 watts y 9 por 9, 81 watts. Si sumamos todas estas potencias nos daría los 129.6 watts, que obtenemos al multiplicar el voltaje total por la corriente total. 9 por 14.4 nos da 129.6 watts. Sale pues, chicos, si se fijan, pues nada, hay que sustituir solamente en la calculadora correctamente, y todo lo demás pues es muy sencillito, ¿no? Entonces no tiene mucho chiste el asunto de calcular los elementos de un circuito en paralelo. Bueno, pues con esto concluimos nuestra clase de circuitos en paralelo y nos vemos en la siguiente clase.